El sellamiento del Espíritu Santo. Voy a ir rápido porque esta parte ya empezamos a verla la semana pasada, así que hago un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. Habíamos dicho cómo cuando nos convertimos automáticamente recibimos el Espíritu Santo. La Biblia es clara en esto. Hemos visto también que el libro de Hechos es un libro transicional de cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la manera de operar del Antiguo Testamento y la manera de operar del Nuevo Testamento. Así que eso nos hace ver esa gran diferencia entre ambos. Y una vez llegado ya el tiempo donde la revelación ha sido completa, vemos que ya repetidamente, cada vez que alguien se convertía, recibía el Espíritu. Al punto de que veremos en las epístolas que Juan nos dice, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Así que habíamos estado hablando de estas cosas sobre el sellamiento del Espíritu Santo. El morar del Espíritu Santo se representa como el sello de Dios en 3 pasajes del Nuevo Testamento. Y lo vimos básicamente en estos 3 pasajes. El primero, el sellamiento del Espíritu, decíamos que había 3 pasajes en el Nuevo Testamento que nos muestran esta realidad. En 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras son esas monedas que se entregaban a la novia como presente antes de la boda. Esos eran las arras, eran unas monedas. En Efesios 1:13, en el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso hablamos de el sellamiento del Espíritu. Fuisteis sellados. Y Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 3 pasajes importantes que muestran esa realidad que estábamos viendo. El morar del Espíritu Santo, por lo tanto, representa como el sello de Dios en nuestros corazones a través de esos 3, los que están en el vídeo lo verán a este lado, a través de esos 3 pasajes. Muy bien, aparte de esto, en cada consideración importante, el sellamiento del Espíritu es enteramente una obra de Dios. Esto es importante. A veces hablamos de la responsabilidad del hombre, pero no hay duda alguna que la salvación pertenece al Señor y que la obra del Espíritu Santo es una obra soberana en el corazón del creyente también. Y recibir al Espíritu es una obra soberana. Dios lo determinó así. Por lo tanto, a los cristianos nunca se les exhorta a buscar el sello del Espíritu Santo. ¿Habéis notado eso? No hay ningún pasaje que dice, tenéis que buscar el sello o indagar el sello, sino al contrario. Está en una voz pasiva, que en gramática es aquella que el sujeto recibe la acción. Y vemos que ese sello ha sido dado por Dios mismo. El sellamiento del Espíritu Santo, por lo tanto, es tan universal como la morada del Espíritu Santo y ocurre en el momento de la salvación. A veces hemos hablado de que somos templo del Espíritu, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Que hemos usado esos términos. Y ahora lo que estoy haciendo es usando un símil, una palabra que quiere decir lo mismo, que es un sinónimo, es el sello. O sea que la morada del Espíritu en el creyente viene a ser que hemos sido sellados con el Espíritu Santo del Señor. Efesios 1:13 dice esto: habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Veis? O sea, habiendo creído en él, ¡pam!, el sello. Hemos sido sellados. En otras palabras, el creer y el recibir ocurre al mismo tiempo. Las 2 cosas. El creer, recibir. No es, por lo tanto, ni un trabajo subsiguiente de la gracia, ni una recompensa por la espiritualidad, aquello que somos tan espirituales, ¿verdad? Que entonces Dios nos premia con su Santo Espíritu. No, al contrario. Es una obra soberana, genuina, hecha por la misericordia de Dios, que toma un pecador, lo transforma, no lo reforma, lo transforma y le da su Santo Espíritu. Y eso es algo extraordinario. Entonces, hay exhortaciones. Los cristianos en Efeso
fueron exhortados. Fueron exhortados. En Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es la exhortación? No contristéis. La exhortación es, debéis ser sellados. No, ya habéis sido sellados, pero habiendo sido sellados, esto es, ya habiendo sido morada del Espíritu, no contristéis al Espíritu de Dios, que mora en vosotros. Esa es la enseñanza. Aun cuando ellos pecaron y contristaban al Espíritu, sin embargo estaban sellados para el día de la redención. Nosotros estuvimos viviendo en una granja este verano, tenían mucho ganado vacuno, también tenían caballos, y era algo digno de observar cómo sellaban a sus animales, ¿no? Y podía reconocer fácilmente ese caballo es de esta granja, tiene el sello de esta granja. El sello es muy simbólico, muy claro. Sabemos aquí en la Edad Media teníamos esos anillos reales que sellaban ese material de color rojo, la cera, ¿no? ¿Lo habéis visto alguna vez en alguna carta, algún sello? Y aparece mucho. ¿Cómo? El lacre, sí, gracias porque no me venía la palabra. Estaban lacrados y es algo que nos viene a la mente, nos muestra que nosotros como creyentes hemos sido lacrados, mira qué palabra estoy usando, por el Espíritu Santo. Estamos marcados en él. Es importante, porque el día que el Señor nos redima por completo, recibiremos un cuerpo nuevo. Y fíjate la palabra que he dicho, redimido por completo, ¿es que no estamos redimidos? Nuestro espíritu está redimido, somos una nueva naturaleza en Cristo, nuestra alma, nuestra relación con Él, todo es nuevo. Hemos sido completamente redimidos. Pero nuestro cuerpo, este cuerpo, es nuestra esclavitud. No está cambiado, glorificado. Por eso aquí habla que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Lo veis? O sea que ese día todavía no ha llegado, aunque ya estamos redimidos en Él, pero aún tenemos la bajeza de nuestro cuerpo. Y por eso habla de esta manera. Una nota importante, como el morar del Espíritu, el sellamiento del Espíritu no es una experiencia, sino un hecho, para ser aceptado por la fe. Pensemos un momento cuando nos convertimos. La gracia del Señor, había gozo, había alegría, sin duda alguna, pero no sentimos algo dentro de nosotros como fuera de lo que sentimos generalmente, ¿verdad? Y al día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente, el año siguiente, nada ha cambiado, el Espíritu sigue viviendo, morando en mí, y he sido sellado, he recibido ese impacto del Espíritu, pero sin embargo, no siento algo extraordinario. ¿Quiere decir eso que el Espíritu me ha abandonado? No. Por eso tenemos que aceptarlo por fe, porque el Espíritu mora en nosotros cuando estamos adorando a Dios en la iglesia, en un culto, cuando estamos lavando platos, conduciendo con el coche, cuando estamos hablando con nuestros hijos, cuando estamos paseando al perro. Y no quiero banalizar la cosa, pero es que hay un error grande de pensar que mi relación con el Espíritu solamente es cuando hay un éxtasis, que es lo que los carismáticos enseñan. Yo estoy sellado en el momento en que me convertí, el Espíritu mora en mí siempre, hasta el día de la redención, por lo tanto, cada día yo puedo tener una relación con Él. El sellamiento del Espíritu, aunque no lo perciba, lo creo por fe. Lo acepto por fe, porque en base a la autoridad de la palabra de Dios, puedo decir que es cierto. El sellamiento del Espíritu es una parte tremendamente significativa de la salvación del cristiano e indica su seguridad, y que es propiedad de Dios.
en adición a lo anterior, es el símbolo de una transacción terminada. Si el Espíritu Santo es un sello, un lacre, si el Espíritu Santo son las arras, si el Espíritu Santo ha sido realmente una marca, un sello, eso ya ha pasado, ya ha sido, ya se ha efectuado. La transacción ya ha sido firmada. Mi salvación, por lo tanto, está segura en él. Ahora, esto que estoy diciendo es muy lógico, pero hay grupos teológicos que creen que un creyente puede perder la salvación. Es triste, incluso a mí mismo me asombra. Escuché de Dr. Spence, que es presidente ahora de Foundations, que hablaba algo muy extraño, que algunos creyentes podían ser redimidos sin ser salvados, y esto no tiene ningún sentido. Realmente, si yo tengo el sello del Espíritu Santo, si yo tengo la morada del Espíritu Santo, si yo he sido redimido, transformado, si he nacido de nuevo, Juan 3, si he sido hecho una nueva criatura, no hay duda alguna que Dios no va a rehacer lo que Él hizo para que yo pierda la salvación. ¿Entendéis esto? Por eso esta doctrina es importante. El cristiano está sellado hasta el día de la redención de su cuerpo y su presentación en gloria. Tomado como un todo, la doctrina de la presencia morada del Espíritu Santo, de la presente, debería haber dicho ahí, de la presente morada del Espíritu Santo como nuestro sello, trae gran seguridad y confortamiento al corazón de cada creyente que entiende esta gran verdad. El Espíritu mora en mí, yo puedo pecar, y todos lo hacemos. No es excusa para vivir siempre en el pecado. No, no es excusa, porque hemos sido llamados a la santidad. Pero es un consuelo que cuando somos tentados y caemos, tenemos la seguridad, mi salvación está segura en sus manos. A pesar de mí, Dios me salva no por lo que yo soy, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz. La seguridad no descansa en mis obras, en mis actos, de la misma manera que la salvación no descansa en mis obras o en mis actos, ni tan siquiera en mi querer. Creo que una frase del hipercalvinismo es que Dios me salvó aunque yo no quisiera. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La Biblia muestra claramente que debemos desear y convertirnos. También es cierto que dice que no es del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero en ese contexto muestra realmente la inutilidad de nuestras obras. Sin duda alguna. ¿Entendés lo que estoy diciendo? No es que Dios me salve aunque yo no quiera. Es que Dios me salva a pesar de mi querer o no querer. Dios me salva a pesar de mí mismo. Y de la misma manera, la seguridad de mi salvación está basada en lo que Él hizo. En lo que Él hizo. Por eso hay un gran sello ahí en la obra del Espíritu Santo. Esto en cuanto al sello y en cuanto a la morada. Hemos estado hablando por dos clases de este tema. Pero vamos a profundizar en el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí vamos a descubrir cosas extraordinarias. Y vamos a ver cómo la Biblia enseña el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia lo enseña. De la misma manera que los carismáticos o pentecostales han caído en graves errores doctrinales, también es cierto que nosotros, las iglesias bautistas, independientes, las iglesias bíblicas, las iglesias de las asambleas de hermanos, se han asustado a veces de esta enseñanza y han dejado de enseñar que la Biblia enseña el bautismo del Espíritu Santo. Pero tenemos que entender el significado de ese bautismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Probablemente, dicen nuestras notas, ninguna obra o otra doctrina del Espíritu Santo ha creado más confusión que el bautismo del Espíritu Santo. Mucho de eso se debería del hecho de que el bautismo del Espíritu comenzó al mismo tiempo en que ocurrían otras grandes obras del Espíritu, tales como la regeneración, la morada y el sellado. También en algunas ocasiones el bautismo del Espíritu y la plenitud del Espíritu ocurren al mismo tiempo. Y marcamos
bautismo y plenitud. Esto ha guiado a algunos expositores a hacer sinónimos de estos dos acontecimientos. El conflicto en la interpretación, sin embargo, se resuelve si uno examina cuidadosamente lo que la Escritura dice con relación al bautismo del Espíritu. En total hay 11 referencias en la Biblia, vamos a verlas, específicas al bautismo del Espíritu en el Nuevo Testamento. Y como esta introducción está diciendo, el problema es que cuando leemos el libro de Hechos, en la inauguración extraordinaria de la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos, vemos que hay regeneración, hay conversión, la morada del Espíritu, el sello del Espíritu, el bautismo del Espíritu. Y todo acontece al mismo tiempo en el libro de Hechos. Y por eso a veces hace difícil desglosar las cosas según aparecen doctrinalmente. Vamos a intentar hacerlo. Mateo 3:11. Yo la verdad os bautizo en agua, está hablando Juan, el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego os bautizará. Debería parar un momento ahí, y no lo he hecho, creo que es necesario. La palabra bautizar es la misma palabra utilizada para el bautismo en agua. Misma palabra. Quiere decir sumergir. Por eso nosotros no creemos en el bautismo de los niños y no creemos que sea por aspersión, sino que es un símbolo de la muerte, es un símbolo del ataúd, es un símbolo de salir de la muerte a vida y es inmersión. Y la Biblia nos habla de diferentes bautismos. El bautismo de Juan el Bautista es de arrepentimiento. El bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una vez nos hemos convertido, también habla de esta realidad. El bautismo con el cual el Señor Jesucristo fue bautizado y le preguntó a los apóstoles, ¿podéis vosotros ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ese bautismo se refería al sufrimiento, a la persecución en la cruz. El bautismo de juicio también aparece en la Biblia. El bautismo de fuego, muy probablemente relacionado con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y el bautismo del Espíritu Santo. Así que si tomáis ahí notas, veréis la lista de bautismos que aparecen en la Biblia. Todo viene de la misma palabra, bautismo. Me ha faltado uno que sería el bautismo en Cristo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La imagen básica, piensa en el bautismo en agua, cuando nos convertimos y somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos zambullidos, sumergidos en el agua. Eso es bautismo. Cuando nosotros nos convertimos, aceptamos a Cristo, somos zambullidos, introducidos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Claro, eso es una obra solamente soberana del Señor. Realmente, en nuestra responsabilidad, nuestra obediencia, nos lleva a ser bautizados en agua. Es lo que el Señor dice, conviértete y entonces nos bautizamos en agua. Pero ser bautizados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, Romanos capítulo 6, que habla de la santificación, de la santidad, ahí ya utiliza esa expresión, es un acto soberano de Dios, es Dios quien lo hace. Y también, como estaremos viendo ahora, ser bautizados en el Espíritu quiere decir que yo soy lleno por completo del Espíritu Santo. Totalmente lleno. Marcos 1:8. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Lo veis? Entonces, bien, estamos viendo que la palabra bautismo es utilizada para referirse al Espíritu Santo en relación al creyente. Y estamos viendo que la palabra bautismo o bautizo, la palabra más griega es baptizo, se refiere a ser inmersos, sumergidos en algo. Hasta ahí vamos siguiendo los pasos. En Lucas 3:16 respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua,
Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El mismo pasaje que habíamos leído. ¿Ves? Es el mismo pasaje, son la armonía de los evangelios. Juan 1:33. Y yo no le conocía. Está hablando Juan. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, Juan está diciendo que Dios, aquel mismo que le envió a bautizar con agua, Dios le dio una señal importante. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y cuando vio al Señor Jesucristo y se bautizó en agua, descendió el Espíritu, permaneció sobre él, y Juan le reconoció. Y era su primo, pero no sabemos bien por qué o qué había pasado. Algunos dicen, no es que no se habían visto por muchos años, porque vivían en dos zonas diferentes. Puede ser eso, o puede ser realmente que no hubo la manifestación absoluta y completa del Señor Jesucristo como Mesías prometido hasta esa inauguración ministerial con el bautismo de Juan. Hay evangelios, no son verdaderos, son pseudografía que llamamos, que es el evangelio de la niñez de Cristo. Y dicen cosas interesantes, que él hacía palomas con barro, pajaritos, soplaba, les daba vida y los hacía volar. Pues yo no sé si el Señor se entretenía haciendo eso cuando era niño. Me parece bastante ingenuo. Pero lo que sí sabemos es a partir del bautismo de Juan, el Espíritu desciende sobre él, esa es una señal y estaba predicho, ese os bautizará con el Espíritu Santo. En Hechos 1:5, después de haber visto este pasaje con Juan y con Cristo, esa realidad de que Cristo iba a bautizar con el Espíritu Santo, encontramos en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién está hablando aquí en Juan 1:5? No, Juan 1:5. ¿Quién está hablando? Abrid la Biblia. Abrid la Biblia. Ese pasaje tiene que ser bien conocido. ¿Quién está diciendo estas palabras? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Lee, por favor, si así nos... El mismo Señor está diciendo esto. En Juan 1:5. Ay, perdona, Juan. Hechos 1:5. Rosa, ¿puedes leerlo tú mismo? Yo tengo aquí mi Biblia. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fijaros en esto, dos señales de la identidad del Mesías. La primera, iba a bautizar con el Espíritu Santo. Juan lo estaba anunciando. La segunda señal del Mesías prometido, iba a establecer el reino de Dios en la tierra. La primera se cumplió. La segunda todavía no se ha cumplido. Y por eso esa pregunta, ¿vas a restituirlo? Y el Señor dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos, las edades que el Señor, Dios Padre, ha puesto en su corazón. Estoy parafraseando las palabras. Pero ahí está hablando el Señor Jesucristo y está prometiendo que seréis bautizados. Hechos 11:16. Entonces, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 11 capítulos más tarde, los apóstoles están reconociendo lo que Cristo había dicho. Él bautizaría con el Espíritu Santo. Ahora, dejamos el libro de Hechos y vamos a las epístolas y llegamos a Romanos 6:1-4. Y pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está hablando de bautismo en Cristo y bautismo en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, Romanos 6, 1 al 4 y Romanos 6, 7, esos capítulos, están hablando de una doctrina muy importante, la doctrina de la santificación del creyente, utilizando terminología del movimiento wesleyano sobre todo. Si utilizo otra terminología, a lo mejor más conocida para nosotros, sería la consagración del creyente. Una vida entregada, una vida guiada por el Espíritu. Y cuando llega Romanos 6, lo hace Pablo, ahí en Romanos, haciendo preguntas retóricas, que se llama. Él forma una pregunta, formaliza una pregunta, y entonces él mismo da la respuesta. Pero lo hace para hacer que el lector o el estudiante, los maestros hacemos lo mismo, piense. Y él hace esta pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la pregunta. Y utiliza ahora la expresión negativa más fuerte que existe en griego. En ninguna manera. En el griego es la palabra megenoito. Megenoito. En francés creo que dicen pas de tout, rien de rien. En catalán, res de res. Eso nos suena, o sea, es lo más negativo que pueda haber. No, en absoluto. No vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Pero ¿qué está diciendo? Yo sigo pecando. Yo sigo pecando. Un conflicto ahí. Pero ¿cómo dice aquí los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? ¿Qué está diciendo? Fijaros que aquí habla de pecado en singular, no de los pecados. Y más adelante, si sigues leyendo Romanos, llegas al capítulo 7, y Pablo dice: maldito hombre de mí, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero y no puedo, hago lo que no debo. Y Pablo muestra que el problema del pecado está en nuestro cuerpo. Si no tuviéramos cuerpo, no podríamos efectuar el pecado. Un ladrón no podría robar si no tuviera manos, ¿verdad? Por lo tanto, el día de la redención, cuando seamos llevados al cielo completamente librados de este cuerpo de muerte, entonces no pecaremos más. Pero aquí está diciendo otra cosa. Lo que está diciendo aquí es que nosotros ya no tenemos al reino del pecado sobre nuestras vidas, al déspota del pecado sobre nuestras vidas, para que lo obedezcamos cuando Él quiera. Un incrédulo no puede hacer otra cosa que pecar. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. El pecado controla, el pecado esclaviza, pero cuando somos salvos por la gracia del Señor, nos da victoria sobre el pecado. Nos da victoria sobre esa esclavitud. Así que el pecado creyente peca porque quiere. Porque puede decir: no, ya no tengo que obedecer a la carne, ya no tengo que obedecer a la carne con sus concupiscencias, ya no tengo que obedecer al antiguo yo, al antiguo hombre, a la carne, al antiguo hombre, y tampoco tengo que obedecer al diablo. Ya el pecado no es mi Señor, es Cristo. Entonces, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Muchos confunden esto con el bautismo de agua. Muchos dicen: aquí está diciendo que cuando yo me bauticé en la piscina, o ahí en la iglesia, o en el río Jordán, como algunos se bautizan, entonces eso es el bautismo. No, eso es otro tipo. Hay unos siete contextos diferentes de la palabra bautismo, y he mencionado antes algunos de memoria. Pero hay 7 en total, y el que se está refiriendo aquí no es el bautismo en agua, sino que es el bautismo en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y la palabra bautismos en su muerte puede también ser traducida a la identificación con Cristo. Cuando dice hemos sido bautizados en su muerte, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando Cristo murió, yo estaba muriendo. Yo estaba en esa cruz, mis pecados estaban en esa cruz. El juicio que yo merecía estaba en esa cruz. Él tomó mi lugar en la cruz. Por lo tanto, yo estaba inmerso, sumergido en Cristo y en su obra. Por supuesto, esto de una manera espiritual hablando. Yo no estaba ahí presente, mi cuerpo no estaba.
pero yo, todo lo que significa mi redención estaba allí. ¿Entendéis esto? Sí, pero Sí, correcto. Hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Y esto es un tema que a lo mejor se salga un poco de lo que estamos estudiando del Espíritu, pero es que es tan hermoso entender esto, es que nosotros estamos bautizados en Cristo. Utiliza la palabra identificados con Él. Y después dice a muerte por el bautismo, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En esta imagen nos está diciendo, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados juntamente con Él y hemos resucitado juntamente con Él, identificados con Cristo. Cuando Jesús en aquella cruz moría, mis pecados estaban siendo juzgados. La ira de Dios, el castigo que yo merecía, cayó sobre mí, sobre mis pecados, pero no sobre mí, sino sobre Cristo que los estaba llevando. Entonces, como Cristo murió, yo también morí. Morí en Cristo. ¿No sabéis? Habla la Biblia claramente que vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Así que identificados con su muerte. Pero ahí no termina la cosa. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos a una vida nueva. Por eso podemos vivir en el poder de su resurrección. Si yo tomo algo gráfico, mis gafas, las pongo aquí dentro y entonces yo tomo esto y lo sumerjo en agua, todo queda mojado, todo queda sumergido. Pero las gafas no son la funda, son dos cosas diferentes. Sin embargo, hay una unidad que ambas cosas van a sufrir el mismo resultado y el mismo destino. Cuando Cristo murió, yo morí con Él. Yo estaba en Cristo. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Y cuando Él resucitó, yo resucité. Y este principio nos habla de verdades espirituales muy profundas, muy profundas. Por eso el creyente tiene poder de victoria. Si somos derrotados por el pecado, no es porque no tengamos el poder, sino porque preferimos dar lugar a la carne. Es eso. Y alguno dirá, ¿estás hablando de santidad absoluta, de perfección absoluta, como decía John Wesley? No, porque el mismo Pablo decía, maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo nos arrastra al pecado. Pero no disminuyamos el poder de Cristo en mí por culpa del poder de la carne en mí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque muchos utilizan eso como excusa para vivir simplemente una vida sin poder, sin poder. Así que aquí Romanos 6.1 nos está introduciendo una verdad importante. Ahora, fijaros que dice, hemos sido bautizados en Cristo. Yo sí he estado hablando de esa identificación con Cristo. Recordad que el tema de lo que estamos hablando hoy es ser bautizados en el Espíritu Santo. Y empecemos a unir ideas. 1 Corintios 2.13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a que tanto judíos como gentiles han sido sumergidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es como si yo me tomo una pastilla y ¡pum!, va para adentro. Esa pastilla, ese creyente, va para dentro del cuerpo. Algo muy gráfico. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Verdad? O sea, mis gafas están revestidas de esta funda. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí.
esa palabra, buscarlo en una concordancia, si tenéis The Word, el programa de Biblia, Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, y ves la unidad del creyente con Cristo. Lo ves, porque hemos sido bautizados en Cristo. Pero el Espíritu Santo en mí, el creyente, muestra una gran verdad de cómo el Espíritu ahora que mora en mí puede controlar mi vida. Por eso, en Efesios 4:5 hay una nueva identidad, y es otro de los 11 pasajes que antes mencionaba, un Señor, una fe, un bautismo. Ahora, no con esa palabra ahí, no podemos decir, se refiere al bautismo por inmersión de ser bautizados por el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en agua. Yo creo que ese bautismo ahí se refiere de ser bautizados en Cristo, de ser bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el ser bautizados en el Espíritu, como sello. Y ahora viene ahí lo que estábamos hablando, Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Romanos capítulo 6. Muertos con Cristo, enterrados con Cristo, resucitados con Cristo. Por eso podemos vivir en el poder de su resurrección. ¿Veis? Porque ese poder opera en nosotros. Sepultados con Él en el bautismo. ¿En cuál? ¿En el agua? No, porque el bautismo de agua, recordad esto, el bautismo de agua es un símbolo. Muestra de una manera muy gráfica lo que me ha pasado dentro, espiritualmente. Yo he creído. En el momento en que he creído, he muerto. He sido sepultado y he resucitado una nueva vida. Por eso el bautismo simboliza el agua, la muerte. Y en poesía es algo que se utiliza muchísimo en la poesía. El mar, el agua es símbolo de la muerte. Siempre lo hacen así. Muerto, ahí, en la profundidad. Pero no me quedo ahí. Resucito a una nueva vida, a un nuevo yo, a una nueva esperanza, a una nueva criatura, un nuevo nacimiento, nacido del agua y del espíritu. ¿Suenan esas palabras? ¿Verdad que sí? Y ahora eso también es otro símbolo. Es un símbolo no solo de la muerte, sino que yo he sido sumergido en Cristo. He sido sumergido en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y ahora camino en una nueva vida. Y no solamente eso, sino que he sido sumergido en su cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Estoy identificado con ella. Y no solamente eso, sino que soy sumergido en su Santo Espíritu, que me posee, me controla y me tiene. Cuando estudiamos el bautismo del Espíritu Santo antes de Pentecostés, observamos varias cosas. Al examinar las referencias en los 4 evangelios y en Hechos, el pasaje que hemos leído, se aclara que el bautismo del Espíritu es considerado en cada caso como un acontecimiento futuro, el cual nunca había ocurrido previamente. En los 4 evangelios, en el libro de Hechos, se dice que el Señor Jesucristo iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. En el libro de Hechos 1:5 recibiréis el Espíritu Santo, el bautismo. Por lo tanto, hasta ese punto, el bautismo era algo futuro. ¿Sí? La plenitud, la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se daba en casos puntuales y de control, cuando el Espíritu descendía sobre Salomón y entonces ayudaba a hacer algo, le potenciaba a hacer algo. Entonces, en ese aspecto, eran tomados por el Espíritu Santo. Pero el bautismo, tal como lo entendemos hoy, es algo de la dispensación de la gracia. Y fijaros que estoy utilizando varias palabras para referirme básicamente a esto. Cuando yo me convierto, yo soy sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en mí. Y a ese efecto se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Santo, el sello. El Antiguo Testamento no existe.
Correcto. En el Antiguo Testamento el Espíritu está obrando, trabajando, está ahí, es omnipresente, pero es diferente, porque ahora, aquí en el Nuevo Testamento, a partir de Hechos 1:5, porque Juan ciertamente dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pero más vosotros seréis bautizados. Y lo siguiente que encontramos después de Hechos 1:5 es Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu descendió sobre todos los que estaban reunidos. Y ya encontramos en el libro de Hechos varias ocasiones donde hay bautismo del Espíritu Santo en aquellos que se convierten. No hay mención del bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es justamente la pregunta que me hacías. Y los 4 evangelios se unen con Hechos 1:5 en anticipar el bautismo del Espíritu como un evento futuro. En los evangelios, el bautismo del Espíritu se presenta como una obra la cual Cristo hará por medio del Espíritu Santo como su agente. Como por ejemplo en Mateo 3:11, donde Juan el Bautista predice que Cristo os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La referencia al bautismo por fuego parece hacer alusión a la segunda venida de Cristo y los juicios que ocurrirán en este tiempo. Y también se menciona en Lucas, pero no en Marcos o Juan. Ahora, yo sé que hay diferentes interpretaciones sobre Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el fuego? Se refiere a la segunda venida. Algunos dicen, no, es que vino en forma de fuego en Hechos capítulo 2 y se refería a esto. Para el creyente hoy no se nos presenta una llamita de fuego cuando aceptamos a Cristo. Así que si el bautismo es también en fuego y el fuego en la Biblia es usado para juicio, se está refiriendo a ese evento del porvenir. En Mateo 3:11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, lo hemos leído antes estos pasajes, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Marcos 1:8, lo mismo, hemos leído, y en Juan 1:33, y yo no le conocía, pero sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese, el Mesías, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Así que el bautismo del Espíritu Santo era una clave importantísima en marcar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. A veces, dice las notas, la intervención del Espíritu Santo se expresa por el uso de la preposición griega en Mateo 3:11, en Lucas 3:16 y en Juan 1:3:33. Utiliza eso, ¿ves? Dice con el Espíritu Santo os bautizará con el Espíritu Santo, habéis visto ahí con, pero encontramos también Marcos 1:8, Mateo 3:11, Lucas 3:16, que aparece otra preposición, os bautizará en. Ya sea que la preposición se use o no, el pensamiento es claro en cuanto a que Cristo bautizó por el Espíritu Santo. Algunos han tomado esto como algo diferente del bautismo del Espíritu del que se habla en Hechos y en las epístolas. Pero el punto de vista preferible en que el bautismo del Espíritu es el mismo en todo el Nuevo Testamento. El bautismo, en cualquier caso, es por medio del Espíritu Santo. Es decir, fijaros la importancia de las palabras, que una preposición en o por o con es motivo de discusión. Y más cuando en algunas de las traducciones la preposición no aparece, pero es añadida para tener un sentido en el castellano o en el inglés. Es cierto y no debemos pasar por alto esa importancia de las preposiciones, pero no implica un cambio en lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Se refiere a ese evento cuando después de la conversión el creyente recibe al Espíritu Santo, desciende sobre él para hacer morada en su corazón, para ser el sello, las arras, la marca de Dios en nosotros. La norma de la doctrina es expresada por Cristo mismo cuando él contrastó su bautismo administrado por Juan
con el futuro bautismo de los creyentes por medio del Espíritu Santo, lo cual ocurriría después de su ascensión. Cristo dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua. El Señor estaba reconociendo, Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. El bautismo de Juan tenía su propósito, tenía sus objetivos y sus enseñanzas, pero esto iba a ser diferente a lo que Juan hacía. ¿Lo veis ahí? Y esto es muy importante. En el punto número C, dice, todos los cristianos son bautizados en el Espíritu o por el Espíritu en la edad presente. Y esto es también importante que lo entendamos. Esto es básico. Todos los cristianos son bautizados por el Espíritu en la edad presente. Como he dicho, el bautismo, el venir a hacer morada o el sello, es lo mismo. Es ese momento en que el Espíritu viene sobre el creyente. A causa de la confusión en cuanto a la naturaleza y tiempo del bautismo del Espíritu, no siempre ha sido reconocido que cada cristiano es bautizado por el Espíritu dentro del cuerpo de Cristo en el momento de su salvación. Este hecho es destacado en el pasaje central sobre el bautismo del Espíritu en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 2:13. Allí se declara, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fijaros en el todos, sean judíos o griegos, no importa, pero todos los creyentes. En este pasaje la preposición griega en es traducida correctamente por. Ahí la preposición en, que es la preposición griega, de hecho en un rotulador, pero es en, es traducida por, porque esa preposición en griego puede ser traducida de ambas maneras. Pero fijaros además cómo se parece muchísimo a nuestra castellano. Esta es la preposición en. Pero es que esta preposición puede ser en o puede ser por. La misma preposición, la misma letra en griego, en. Ahora, este uso se le llama uso instrumental. Es un locativo, un lugar en, esto está dentro de en, o por, que vendría a ser no un locativo, sino un instrumental, en el uso de la preposición. Este uso instrumental es ilustrado por medio de la misma preposición en Lucas 4:1, donde se dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y por la expresión por vosotros en 1 Corintios 6:2, por la expresión por medio de él en Colosenses 1:16, y por la frase todos nosotros. Se refiere claramente a todos los cristianos, no a todos los hombres, y no de estar limitada a algún grupo de cristianos en particular, sino que voy atrás. Cuando dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, no se refiere a todos los hombres y no se refiere a un grupo en particular, sino que se refiere a los creyentes, a todos los creyentes. Y cuando he dicho que es un instrumental, la palabra en aparece en versículos cuando dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ese por al Espíritu es en. Y no quiere decir simplemente en el Espíritu, sino que el Espíritu lo tomó y lo llevó. En ese aspecto es el instrumento que Dios utiliza para cumplir su propósito. Es lo que está diciendo ahí. La verdad es más bien que cada cristiano, desde el momento que es salvo, es bautizado por el Espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Fijaros en esto. El creyente es bautizado por el Espíritu. El Espíritu toma al creyente y es el instrumento que Dios usa para ser sumergido en el cuerpo de Cristo. Por eso la preposición en griego enriquece tanto el sentido de esta doctrina.
¿Me seguís? Quiere decir que dentro, bueno, en el cuerpo de Cristo hay una iglesia. Claro, sí. En Efesios 4:5 se refiere a un Señor, una fe, un bautismo, mientras que los rituales del bautismo por agua varían, ¿verdad? Hay algunos que lo hacen de una manera, otros de otra, ¿vale? Hay un solo bautismo del Espíritu. Hay un solo bautismo. La universalidad de este ministerio se destaca por el hecho de que en la Escritura el cristiano nunca es exhortado a que sea bautizado por el Espíritu, lo hemos dicho antes, mientras sí se le exhorta a ser lleno del Espíritu. Eso es nuestra responsabilidad. Y hablaremos de la plenitud del Espíritu Santo. Pero en cuanto al bautismo, ando sobre mis propios pasos para asegurar que lo entendéis. En el momento en que nos convertimos, el Espíritu Santo hace una obra extraordinaria en nosotros. No solo Dios nos da el Espíritu Santo y somos sellados y son las arras, y ahí vemos lo que Dios está haciendo en nosotros, sino que el Espíritu Santo hace algo por nosotros. Y ese algo que hace por nosotros es ponernos en la iglesia, es transformarnos, es hacernos una nueva criatura. ¿Me seguís? Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente, en el recién convertido. Y tiene mucho sentido si pensáis en la tipología bíblica. Y una vez más, camino en un lugar muy santo, en lo que voy a decir ahora. ¿Recordáis que María engendró al Señor Jesucristo en su vientre, el Espíritu Santo? Fue la obra del Espíritu Santo preparando un cuerpo para el Hijo de Dios, una nueva criatura. Es la obra del Espíritu Santo quien hace de nosotros una nueva criatura. O sea, estoy delimitando aún más la obra de Dios en el sentido de que es Dios quien nos hace nacer de nuevo, ¿sí? Es Cristo quien nos da vida, sí, pero es el Espíritu quien nos mete en el cuerpo de Cristo, quien nos hace una nueva criatura en ese aspecto. Y esto es muy, muy interesante. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esto es diferente, porque además este pasaje, como bien comprendéis, es un versículo imperativo. Sed llenos, es una orden. Pero no dice ser bautizados. No dice ser sellados. No dice, no sé, agarrar las arras. No, porque eso es una obra de Dios. Pero la obra del creyente es ser llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Por medio del bautismo del Espíritu se cumplen dos resultados importantes. El primero, que el creyente es bautizado u ubicado dentro del cuerpo de Cristo, lo que hemos estado viniendo, y entendemos por el cuerpo de Cristo la iglesia. Pero relacionado con esto es la segunda figura del bautismo en Cristo mismo. O sea, somos bautizados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pero somos bautizados en Cristo, en esa identificación con todo lo que Él hizo, muerte, sepultura y resurrección. Esas dos cosas. Estos dos resultados simultáneos del bautismo del Espíritu son tremendamente significativos. Por medio del bautismo del Espíritu, el creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo en la unión viviente de todos los creyentes verdaderos en la edad presente. Por tanto, vuelvo a decirlo, cuando nos convertimos, somos puestos en la iglesia, bautizados en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando nos convertimos, hay una identificación absoluta con Cristo. Somos bautizados en Cristo, no solo en su cuerpo, es una cosa, sino en Él, en su obra, en lo que Él hizo por nosotros. Y el Espíritu, bautizados por el Espíritu, es quien hace esa obra. Es el instrumento que Dios utiliza para que esa obra sea llevada a cabo.
Aquí el bautismo tiene su significado primario en el hecho de ser ubicado, iniciado, y en que nos ha sido dada una relación nueva y permanente. Por consiguiente, el bautismo del Espíritu relaciona a los creyentes con todo el cuerpo de la verdad que se revela en la Escritura concerniente al cuerpo de Cristo. El cuerpo de los creyentes, formado así por el bautismo del Espíritu y aumentando a medida que los miembros adicionales son añadidos, se menciona frecuentemente en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Es imaginarlo un bebé, ¿verdad? En el vientre de su mamá, que va creciendo. No sé si habéis visto alguna vez uno de esos vídeos o que el bebé, no me gusta llamarle feto, no es un feto, es un bebé, por más pequeñito que sea, va creciendo, va desarrollándose. Y es un misterio, es un misterio. La iglesia va creciendo como un bebé en Cristo. Pero ¿quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Y hago una mención aquí en Hechos 2:47. Hay que tener cuidado con algunas versiones, sobre todo la versión de Ginebra, muy influenciada por el calvinismo. Había traducido esto los que estaban predestinados para ser salvos. Y esto no es lo que dice, sino los que estaban dispuestos, estaban aceptando esa salvación en Cristo. 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Vuestro cuerpo es de Cristo. 1 Corintios 12:14. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría y humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es el Espíritu que nos guía a toda verdad. El Espíritu continuamente trabajando en el creyente. Efesios 2:16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia. Judíos y gentiles en un solo cuerpo, en Cristo, identificados en Cristo. Efesios 4:5-16. Un cuerpo, un espíritu. ¿Recordáis lo que habíamos leído antes? Una fe, un bautismo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Espíritu obrando en el corazón. Efesios 5:30-32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, identificación con Cristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Lo veis esa unión? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ese bebé que va creciendo, crece con el crecimiento que da Dios. La obra del Espíritu. Y vamos a dejar este punto por último. Cristo es la cabeza de su cuerpo, el único que dirige toda actividad. Toda actividad. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo el cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estos versículos, por lo tanto, y concluyo con estos pensamientos que hemos estado viendo hoy, son muy importantes. El sello del bautismo, la morada del bautismo,
del Espíritu, perdonadme, el sello del Espíritu, la morada del Espíritu y el bautismo del Espíritu viene a ser el acto soberano de Dios en el corazón del hombre que se arrepiente y se convierte y pasa de muerte a vida. Identificado con Cristo, ahora es hecho una nueva criatura y es puesto, añadido en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Pues paro ahí en esta diapositiva, no sé si tenéis alguna pregunta.